La región que se encontraba al noreste de los Balcanes, desde la antigüedad, fue un lugar de encuentro de diversas culturas y civilizaciones. En la época antigua era conocido como Tracia, la tierra natal de un pueblo enigmático. Los tracios crearon una cultura única, dejando tras de sí majestuosas tumbas, magníficos tesoros y misterios que hasta hoy intrigan a los investigadores. Y en este video hablaremos sobre su origen, creencias e interacción con los pueblos vecinos. Les recuerdo, están en el canal Amazing History, un canal para quienes realmente aman la historia, y hoy continuaré la serie de episodios dedicados a los pueblos antiguos. Antes de continuar, les pido que no olviden apoyar el canal a través de membresías en YouTube o Patreon. También agradeceremos sus likes, su suscripción y por supuesto sus denuncias y sus buenos comentarios. Vamos al tema del episodio. La región conocida como Tracia hoy está dividida entre Bulgaria, Grecia y Turquía. El origen de este nombre es misterioso. En la mitología griega se consideraba que los tracios eran descendientes de Tracio, hijo del dios de la guerra Ares. Otras versiones de los mitos relacionan el nombre con Fraquilla, hija del titán Océano. Sin embargo, esto es más una leyenda que un hecho histórico. Los hallazgos arqueológicos relacionados con la cultura tracia se han encontrado en el territorio de la actual Bulgaria, Rumania, el norte de Grecia, Macedonia del Norte e incluso Bitinia, en el noroeste de Turquía, lo que demuestra la amplia distribución geográfica de este pueblo. Sin embargo, el término tracio es un exónimo introducido por los griegos. Los propios tracios probablemente usaban otros nombres para identificarse a sí mismos. Sin embargo, no han llegado hasta nuestros días. Fuentes como Heródoto y Tucídides destacan que los tracios no constituían un solo grupo étnico o cultural. Estaban divididos en decenas, si no es que cientos de tribus, con sus propios dialectos, costumbres y estructuras políticas. Esta diversidad interna a menudo complica los intentos de reconstruir su historia. Además, los tracios prácticamente no dejaron ningún legado escrito. La mayor parte de lo que sabemos sobre ellos nos ha llegado a través de la perspectiva de autores grecorromanos, lo que hace que su historia sea fragmentaria y subjetiva. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos, desde ricos tesoros hasta tumbas monumentales, nos permiten echar un vistazo a la vida de este enigmático pueblo. Los tracios son un pueblo antiguo cuyo origen sigue siendo un misterio, aunque los datos arqueológicos indican su presencia en los Balcanes mucho antes de la aparición de fuentes escritas. Los arqueólogos han encontrado rastros de los primeros contactos entre los tracios y el mundo helénico. Por ejemplo, las tablillas de Micenas, que datan de la Edad de Bronce, mencionan el comercio con regiones del norte, incluyendo el territorio conocido como Tracia. Esto demuestra la existencia de una conexión entre la civilización de la región del Egeo y la población de Tracia hace más de 3000 años. No está del todo claro si los tracios eran la población originaria de la región o descendientes de migrantes. Algunas hipótesis sugieren su posible origen en Anatolia o en las estepas del Mar Negro, pero hasta ahora no se han encontrado pruebas convincentes de estas teorías. La mención más antigua de los tracios en fuentes escritas se encuentra en la Ilíada de Homero, donde se les describe como aliados de los troyanos. Esto indica que en el periodo arcaico ya eran percibidos como un grupo etnocultural destacado. Continuación. Desde hace mucho tiempo existe la suposición de una conexión cultural entre los tracios y los dacios que vivían en el territorio de la actual Rumania. A pesar de las similitudes en el idioma y la cultura, las conexiones genéticas y etnográficas exactas entre estos pueblos siguen siendo motivo de debate. Sin embargo, los tracios demostraron adaptabilidad cultural y mantuvieron un contacto activo con los pueblos vecinos, incluidos los griegos, los escitas y otras tribus de Europa central y oriental. Cuando en el siglo VIII a.C. comenzaron a aparecer colonias griegas en el Mar Negro, los tracios entraron en contacto directo con los helenos. Esta interacción llevó a un intenso comercio e intercambio cultural, como lo demuestran los hallazgos de ánforas griegas y otros artefactos en el interior de los territorios tracios. Heródoto mencionó a los tracios en sus obras, describiendo sus costumbres y organización social.
Él señalaba que los hombres tracios practicaban la poligamia y que algunas tribus seguían la costumbre de matar a la esposa favorita como un acto de apaciguamiento, para que ella lo acompañara en la vida después de la muerte. A los ojos de los griegos, los tracios estaban asociados con la belicosidad y la sencillez. Los griegos a menudo los consideraban bárbaros rudos, lo que refleja la arrogancia helénica. Sin embargo, la influencia cultural de los tracios sobre los griegos fue significativa. Por ejemplo, en la época clásica, el culto a la diosa Tracia bendita se convirtió en parte de la vida religiosa ateniense. Los hallazgos arqueológicos, incluyendo monedas con elementos de diseño macedonio, también indican estrechos lazos culturales y económicos entre las sociedades tracias y macedonias. Además de esto, la cultura tracia fue significativamente influenciada por su interacción con los nómadas escitas y otros pueblos vecinos. A diferencia de los griegos con su sistema de polis, los tracios no eran un pueblo urbanizado. La gente común prefería vivir en pequeños asentamientos rurales, mientras que la nobleza habitaba en fortalezas. Ahora pasemos a los acontecimientos del periodo clásico de la historia de Tracia, cuando la región se vio envuelta en los juegos geopolíticos del Imperio Persa y de las polis griegas. En el siglo V a.C., el poderoso imperio persa de los aqueménidas conquistó las zonas costeras de Tracia, utilizándolas como base para sus fallidas campañas contra los escitas y los griegos. Sin embargo, el poder del imperio persa no era absoluto. Mientras la costa estaba bajo un control más estricto, las regiones interiores de Tracia seguían siendo focos de rebelión y mantenían una autonomía relativa. Los hallazgos arqueológicos, como los ritones con motivos persas, indican la influencia cultural de los aqueménidas sobre la nobleza tracia, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, los tracios, al igual que otros pueblos, no aceptaron el dominio persa sin resistencia. Jerjes y sus comandantes, incluyendo a Mardonio, pasaron por Tracia durante sus campañas contra Grecia, pero finalmente se vieron obligados a retirarse tras las derrotas infligidas por los helenos. Los contactos de los tracios con Atenas se intensificaron notablemente en ese tiempo. La nobleza tracia participaba activamente en el entorno cultural helénico. Por ejemplo, entre los aristócratas de Atenas se hicieron populares los matrimonios con mujeres tracias, y las zonas costeras de Tracia, como el Quersoneso tracio, se convirtieron en importantes centros económicos que aseguraban el suministro de grano y metales a Grecia. Al mismo tiempo, la helenización no eclipsó la identidad cultural local, sino que solo contribuyó al desarrollo de una cultura híbrida, especialmente entre la élite tracia. A mediados del siglo V a.C., entre las tribus tracias destacaron los odricios, quienes fundaron el primer estado tracio centralizado, el reino odricio. Su fundador, el rey Teres, unió a varias tribus dispersas y creó un estado fuerte. Su hijo Sitalces no solo amplió las fronteras del reino, sino que también se alió con Atenas durante la Guerra del Peloponeso. En el año 429 a.C., él encabezó una gran invasión a Macedonia, apoyando a los atenienses en su lucha contra los espartanos y sus aliados. Después de la muerte de Sitalces en el año 424 a.C., Zeutes primero subió al trono, quien se enfocó en fortalecer la economía e integrar los diversos territorios tracios. Era conocido por su cautela en la política exterior, prefiriendo maniobras diplomáticas a campañas militares. Sin embargo, el reino odricio seguía siendo un actor importante en la región. Xenofonte, historiador y comandante militar de la antigua Grecia, describió su interacción con Seft I durante su anábasis, confirmando su influencia como gobernante. Después de la muerte de Seft I en el año 410 a.C., varios reyes menos significativos ocuparon el trono hasta que Catis I llegó al poder. Él logró estabilizar temporalmente el reino, fortalecer su sistema administrativo y restablecer el gobierno centralizado. Sin embargo, su gobierno terminó trágicamente. Fue asesinado como resultado de una conspiración interna en el palacio. Esto llevó a un período de guerras internas y debilitamiento del reino adrícida, lo que hizo que la región fuera vulnerable a nuevas amenazas externas. Después de la muerte de Seft I, el reino adrícida se dividió en 3 entidades separadas, lo que creó un vacío de poder que fue aprovechado por los vecinos, el reino de Macedonia y Atenas.
La desintegración estuvo acompañada de una lucha política durante la cual Filipo II de Macedonia apoyó al rey Querseblepta, mientras que Amadoc II contaba con el apoyo de Atenas. Sin embargo, estas alianzas eran inestables y Querseblepta y Amadoc actuaban según sus propios intereses, sin buscar seguir los objetivos de sus aliados helénicos. En los años 342 a 340 a.C., Filipo II de Macedonia inició una campaña en Tracia, logrando someter la región y estableciendo la hegemonía macedonia. Atenas, al perder el control sobre los territorios tracios, no pudo oponerse a sus ambiciones. Filipo convirtió Tracia en un estado vasallo, lo que le permitió fortalecer su retaguardia para futuras conquistas. Después de la muerte de Filipo II en el año 336 a.C., los tracios se rebelaron contra el dominio macedonio. Alejandro Magno, sucesor de Filipo, emprendió una campaña en el norte de Tracia para sofocar la rebelión y establecer el control sobre los territorios del Danubio. Tras fortalecer las fronteras del norte de Macedonia, Alejandro partió hacia sus famosas campañas orientales. Después de la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., comenzaron las guerras de los diádocos, los antiguos generales de Alejandro que se disputaban su imperio. Lisímaco, uno de los comandantes más destacados, se convirtió en sátrapa de Tracia. A pesar de los intentos de centralizar el poder, Lisímaco se enfrentaba a la constante resistencia de los tracios. Bajo el liderazgo de Zeutes III, quien restauró la independencia en las regiones interiores de Tracia, las tribus locales ejercieron una presión significativa sobre Lisímaco. En sus campañas contra los tracios y sus aliados, los getas y los escitas, Lisímaco se vio obligado a librar guerras agotadoras que continuaron hasta su muerte en la batalla de Curupedio en el año 281 a.C. Sin embargo, la victoria de los tracios sobre el poder macedonio fue de corta duración. Ya en el siglo III a.C., los celtas invadieron las regiones y su invasión estuvo acompañada de guerras devastadoras. Los primeros enfrentamientos entre los tracios y los celtas fueron brutales, pero con el tiempo surgió una interacción cultural entre ellos. Algunas tribus celtas se asentaron en Tracia, dejando huella en la cultura local y en la composición étnica de la región. En ese momento, el reino de Adrí volvió a fragmentarse en numerosos dominios regionales, que luchaban tanto contra amenazas externas como entre sí. La intervención de potencias helenísticas como Macedonia bajo el liderazgo de Antígono II Gónatas complicaba aún más la situación de los tracios. A pesar de las circunstancias caóticas, los gobernantes tracios locales seguían luchando por la autonomía. Al final de la época helenística, la influencia de los celtas en los Balcanes comenzó a debilitarse, lo que permitió a los tracios recuperar cierto grado de independencia. Sin embargo, las amenazas de Macedonia y otros estados helenísticos seguían siendo constantes. Los tracios, que se encontraban en la intersección de las ambiciones imperiales y los flujos migratorios, continuaron equilibrándose entre el deseo de autonomía y la necesidad de adaptarse a los cambios geopolíticos. Sin embargo, pronto apareció un nuevo actor en escena, la República Romana. Los romanos comenzaron a participar activamente en la geopolítica de los Balcanes a través de campañas en Iliria y Grecia, expandiendo gradualmente su influencia sobre las regiones vecinas. En el año 148 a.C., después de la victoria en la Cuarta Guerra Macedónica, Macedonia se convirtió en una provincia romana, lo que abrió el camino para la penetración de Roma en Tracia. Los reyes tracios, divididos en numerosas tribus y dinastías, reaccionaron de diferentes maneras al aumento de la influencia romana. Algunos intentaron resistir la expansión romana, organizando la resistencia. Otros preferían la cooperación, viendo en Roma una garantía de protección contra disputas internas e invasiones de los vecinos. Un episodio interesante relacionado con la historia tracia es la figura del famoso gladiador Espartaco. Según una versión, él era tracio. Nacido alrededor del año 102 a.C., Espartaco fue capturado por los romanos y vendido como esclavo, pero logró organizar una de las mayores rebeliones de esclavos en la historia de Roma. Aunque la rebelión fue finalmente sofocada por Marco Craso, Espartaco quedó como símbolo de la lucha por la libertad. En las primeras décadas del dominio romano en los Balcanes, el control sobre Tracia se concentró principalmente en las zonas costeras. Aquí, los reyes locales gobernaban como vasallos de Roma, proporcionando apoyo militar y pagando tributo.
Uno de esos reyes, Rimitalc I, apoyó activamente a Octaviano Augusto, incluso participando en la batalla de Accio, lo que fortaleció su posición como aliado leal de Roma. Sin embargo, las intrigas políticas y los conflictos dinásticos dentro del reino romano minaban su estabilidad, y para el año 46 después de Cristo, el emperador Claudio finalmente anexó Tracia, convirtiéndola en una provincia romana. A partir de ese momento, los funcionarios romanos comenzaron a reorganizar activamente la estructura administrativa y económica de la región. El dominio romano en Tracia duró aproximadamente 4 siglos y estuvo acompañado de una romanización gradual de las élites locales. La influencia de la cultura romana se extendía a través de la construcción de caminos, ciudades y villas. Grandes ciudades como Filipos, Perinto y Sérdica, la actual Sofía, fueron considerablemente ampliadas y mejoradas. La extracción de recursos como mármol, oro y plata tenía una importancia especial, lo que convirtió a Tracia en una región económicamente importante. El desarrollo de la infraestructura, incluida la famosa red de caminos romana, contribuyó al crecimiento de la urbanización. Muchos tracios nativos se mudaron a las ciudades, donde ocurrió su asimilación cultural. Sin embargo, en las zonas rurales se conservaban las costumbres tradicionales y la lengua tracia, especialmente entre las clases más bajas de la población. A pesar de la intensa romanización, la identidad tracia no desapareció por completo, ni siquiera en la época de apogeo del imperio. Los tracios, que tenían fama de ser un pueblo guerrero, participaron activamente en el ejército romano. Muchos de ellos sirvieron en unidades auxiliares y utilizaron sus habilidades de combate para avanzar en sus carreras. Entre los tracios destacados del periodo romano sobresalen especialmente los emperadores Galerio y Licinio, quienes aprovecharon sus méritos militares y su origen para llegar a la cima del poder en una época de crisis para el imperio durante los siglos III y IV. Ahora vale la pena contar un poco sobre la cultura y la religión. Los tracios, según la visión de los autores grecorromanos, a menudo eran retratados como personas guerreras y morales. Sin embargo, los datos arqueológicos e históricos evidencian una cultura altamente desarrollada y un rico legado espiritual de este pueblo. Un ejemplo de organización urbana es Ceutópolis, una antigua ciudad tracia excavada por arqueólogos. Tenía fortificaciones y una planificación urbana que recordaba a una polis griega. Los hallazgos de Ceutópolis, incluyendo adornos de oro, fíbulas y cuentas, demuestran la gran habilidad de los artesanos tracios. La élite tracia dejó un rico legado en forma de túmulos y tumbas. Estas sepulturas incluían corredores hacia las cámaras funerarias, dromos y habitaciones ricamente decoradas con frescos. Adornos como diademas de oro y pectorales con imágenes de animales y jinetes resaltan los estrechos vínculos de los tracios con culturas nómadas como los escitas y su preferencia por los motivos animalistas. La religión tracia también representaba una compleja síntesis de tradiciones locales e influencias externas. Uno de los elementos centrales era la figura del enigmático dios jinete, conocido como el jinete tracio. Este dios personificaba la belicosidad, la caza y la fertilidad, y sus imágenes estaban ampliamente difundidas en el territorio de Tracia y las regiones circundantes. Entre otros dioses del panteón tracio destacan Sabacio, relacionado con el cielo y los caballos, y Vendida, diosa de la luna y la caza. Sabacio probablemente también estaba relacionado con el orfismo, un movimiento religioso místico que surgió en Tracia y que lleva el nombre del famoso músico y héroe mítico Orfeo. Lo que una vez más subraya la riqueza de los lazos culturales de los tracios con el mundo helénico. Salmoxis, descrito por Heródoto, es otra figura significativa. Según las leyendas, Salmoxis fue un filósofo mortal que adquirió estatus divino. Su culto incluía elementos de chamanismo, lo que sugiere prácticas de trance y estados exaltados relacionados con rituales religiosos. La influencia griega en la cultura tracia fue especialmente notable durante el periodo helenístico. Elementos del arte griego, como el uso de pinturas a la cera en los frescos, se convirtieron en parte de la cultura local. Стали частью местной традиции.
Las representaciones de los dioses griegos Zeus, Heracles y Dionisio eran populares entre la nobleza tracia, lo que demuestra el proceso de integración cultural. Con la expansión del poder romano, elementos de la religión y la cultura romana también comenzaron a penetrar en la región. Sabasio, por ejemplo, fue asociado con el Júpiter romano y su culto continuó desarrollándose de manera analítica, incluyendo elementos de otras tradiciones religiosas. ¿Se escucha? Con el inicio del periodo tardoantiguo, Tracia se encontró cerca de la nueva capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, fundada en el año 330 de nuestra era. Esta ubicación estratégica hizo de Tracia una región importante, protegiendo los accesos a la nueva capital y sirviendo como uno de los principales centros de abastecimiento y comercio. En los siglos III y IV, Tracia vivió una época de profundos cambios. La crisis del siglo III, relacionada con invasiones militares, inestabilidad política y decadencia económica, también afectó a la región. Las constantes incursiones de los godos, las invasiones de los carpianos y de otras tribus bárbaras devastaban las zonas rurales, obligando a la población a buscar refugio en ciudades fortificadas, lo que solo aceleró el proceso de urbanización. Para el año 380, después de la promulgación del Edicto de Milán por parte de Teodosio I y la adopción del cristianismo como religión oficial, Tracia se encontró en el centro de un proceso intenso de cristianización. Gracias a la cercanía con Constantinopla, en la región comenzó una activa construcción de iglesias y monasterios, lo que hizo que Tracia fuera una de las primeras provincias del Imperio Romano de Oriente donde el cristianismo se arraigó como religión dominante. Sin embargo, la cristianización al principio abarcó principalmente las áreas urbanas. Las zonas rurales continuaron conservando creencias tradicionales, incluyendo la adoración de deidades locales tracias, griegas, romanas e incluso escitas. Este proceso fue gradual y estuvo acompañado por la integración de elementos de los antiguos cultos en las tradiciones cristianas. Al final de la antigüedad, Tracia se había convertido en una región donde interactuaban las tradiciones culturales latinas, griegas y locales. Sin embargo, a partir del siglo VI comienza la migración de los eslavos, lo que influyó fuertemente en la composición étnica de la región. Las últimas menciones de los tracios como un grupo etnocultural separado datan del siglo VI, pero esto no significa su completa desaparición. Más bien, se fueron asimilando gradualmente con otros pueblos de la región. Los tracios se eslavizaron, se latinizaron o se helenizaron, convirtiéndose en parte de nuevas comunidades étnicas. Sin embargo, la herencia tracia continuó manifestándose en algunos topónimos e incluso en ciertos elementos de la cultura popular. Para el siglo VII ya existían comunidades eslavas en el territorio de Tracia, y con la llegada de los protobúlgaros se formaron los primeros estados búlgaros. Es posible que los tracios en estas sociedades conservaran su especificidad étnica, pero su identidad finalmente se disolvió en las nuevas formaciones culturales. Para la temprana Edad Media, las deidades tradicionales tracias fueron perdiendo gradualmente su importancia. En su lugar, el cristianismo en forma de ortodoxia se estableció en la región, apoyado por la administración bizantina. Las creencias eslavas del sur y túrquicas también contribuyeron al panorama religioso de la región, pero desde los siglos VIII y IX el cristianismo se volvió dominante. Los tracios, aunque perdieron su identidad étnica, hicieron una contribución significativa a la formación del mosaico cultural de los Balcanes. Su memoria se ha conservado en leyendas, monumentos arqueológicos y fuentes históricas, y hoy su herencia cultural forma parte del patrimonio histórico común de la región. Bueno, eso es todo por mi parte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.